En 2008, los mexicanos decidimos transformar nuestro sistema de justicia penal. En 2016, los juicios orales ya operaban en todo el país. A nivel federal, en los últimos 2 años, se han procesado más de 33,000 causas penales en 40 centros de justicia. Ahí, 150 jueces especializados hacen efectivos los derechos tanto de víctimas como de imputados. Preparamos un programa especial a propósito de los primeros 10 años de la reforma penal. Soy Verónica González. Comenzamos. La reforma se originó en 2008 y se expidió para que en un lapso de 8 años pudiera funcionar ya en todo el territorio, tanto en materia federal como en materia de los estados. En realidad, no solo hace 2 años que está funcionando, sino la verdadera preparación, la instalación de centros de justicia, el diseño de la normativa interna, y la selección de los jueces que se habrían de encargar de todo este sistema se hizo, digamos, de hace 4 años para acá. 2 años antes de la puesta en marcha formal del sistema, ya se había ido avanzando paulatinamente en la instalación de diversos centros de justicia y se iba declarando que ya estaba instalado en ciertas entidades de la República, hasta que finalmente hace 2 años ya se consideró instalado en todo. De hecho, en nuestro sistema federal ya se ha avanzado al grado de que tenemos 40 centros de justicia penal federal construidos con las mejores normas internacionales sobre esta materia, con acondicionamiento de espacios, desde luego, para los que van ahí interesados, el público en general, los parientes de las personas que están sujetas al procedimiento, pero también para los empleados y jueces, con toda la seguridad que no necesariamente discrimina la comodidad y la amplitud de los espacios. En todos estos ya se están celebrando cotidianamente audiencias de todo tipo, ya está trabajándose con los jueces que están seleccionados y preparados para ello, y ya podemos afirmar con todo gusto que hemos cumplido básicamente con este nuevo sistema en el sistema federal. De tal modo que hay una buena cuenta que rendir ahora que se dan estos 10 años o los 4 realmente de instalación en el sistema federal. En la etapa de implementación, además de contar con jueces especializados en el sistema de justicia penal acusatorio, era necesario tener espacios adecuados para realizar las audiencias y garantizar el acceso a todo público. Para esto, el Consejo de la Judicatura Federal estableció un plan maestro para la construcción de los centros de justicia penal federal en todo el país. Puebla y Durango fueron los pioneros. Iniciaron funciones en noviembre de 2014. Le siguieron Yucatán y Zacatecas en marzo de 2015 y ese mismo año inició la obra que resultaría en 3 centros de justicia penal federal en la Ciudad de México. Así, de manera paulatina se fueron inaugurando las instalaciones de 40 centros de justicia en todo el país, cada uno de ellos con salas de audiencia equipadas con modernos sistemas de videograbación para las etapas de control de juicio, segunda instancia y ejecución de penas. Además, áreas especiales para testigos protegidos y acceso controlado para el traslado de los imputados, así como espacios de deliberación para jueces y magistrados.
Pese a sus grandes bondades, como garantizar la reparación del daño o resolver los asuntos con mayor rapidez, pero sobre todo garantizar el respeto de los derechos humanos y la transparencia, el sistema penal acusatorio aún sigue siendo cuestionado. Sus críticos más severos hablan de impunidad. Vamos a ver qué responden los jueces. Uno de los principales retos de este nuevo sistema era mantenerlo puro, sin desvirtuarlo, como ocurrió con el sistema anterior. Y me parece que se ha logrado, se ha mantenido dentro de sus principios y ha ido mejorando. Creo que los jueces ahora tenemos más aplomo, más conocimiento evidentemente del sistema y de su operatividad. Y además, pues el Consejo de la Judicatura, la Escuela Judicial, se ha encargado de continuar capacitándonos también a las partes, a la Defensoría Pública también, y ello ha ayudado muchísimo, sobre todo este tipo de ejercicios, estos intercambios con otros países, nos permite aprender mucho más de aquellos que nos llevan gran ventaja histórica con este sistema. Hay un comentario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la puerta giratoria y que esta es una percepción un poco errónea, lo refiere. Yo tengo ese mismo criterio, me parece que no le toca al juez ni al Poder Judicial preocuparse por la impunidad en el país. Hay diversas instancias de gobierno, desde las policíacas, las de investigación, ministerial desde luego, que se encargan de la persecución de delitos. En cuanto a la eficacia que ello tenga, pues bueno, tiene que ver desde logística, presupuestal, preparación, capacitación, muchas otras cosas. Pero el juez no debe preocuparse por la persecución criminal. Tiene que además ser un juez de control de derechos humanos y tiene que estar realizando este balance todo el tiempo. De modo que la puerta giratoria, el temor a ese fenómeno, pues no debe influir en el ánimo del juzgador. Evidentemente el cambio ha sido muy importante, es un cambio de juicio, porque pasaron de un sistema basado en el papel a un sistema de oralidad. El motivo principal por el que estamos en México es que históricamente nosotros llevamos conduciendo este tipo de juicios hace muchos años. Es interesante escuchar a los jueces mexicanos, los jueces con los que he estado yo platicando estos 2 o 3 días, y uno no pensaría que son nuevos con este sistema. A juicio mío, están formulando la mayoría de las preguntas correctas y se están acostumbrando a tratar con las audiencias que se llevan a cabo oralmente. Todavía queda trabajo por hacer. Hay que acostumbrarse. Además, administrar la audiencia misma se tiene que hacer de tal forma que se llegue a concentrar en el tema medular. Eso no es fácil, eso se da con la experiencia. Lo que hemos intentado estos días y lo hemos trabajado es tener casos reales, preguntándonos cómo hacemos esto, cómo hacemos aquello otro. Y es con esto que hemos podido avanzar. Estoy impresionado, aunque queda trabajo por hacer. La audiencia oral es importantísima. ¿Por qué? Porque significa que el público ve lo que está pasando y también quiere decir que los 2 abogados, el abogado de la Fiscalía y de la Defensa, están presentes en todo tiempo y están aportando y contribuyendo. Y entonces se tiene lo que nosotros describimos en el sistema, una relación triangular, que es la del juez, el fiscal y el defensor. Cada una de estas rayas, ya sea del juez al defensor o del juez a la fiscalía y entre la fiscalía y el juez defensor, en estas 3 rayas del triángulo se necesita contar con confianza, el respeto y con la voluntad de cooperar, no tanto en decidir, sino
en entender qué es lo que se va a controvertir, cómo se va a manejar las pruebas para poder llegar a las decisiones correctas. Yo podría decir que es un balance muy positivo. Hace 10 años, cuando iniciamos incluso las capacitaciones, yo creo que no nos imaginábamos estuviéramos tan pronto en estos niveles, ¿no? Yo creo que ha habido muchos avances, hemos evolucionado. Ahora que estamos en estos conversatorios, esta capacitación, uno ve los jueces desde cómo se expresan, desde los conocimientos que tienen, desde ya el dominio que tienen de este sistema acusatorio. Entonces yo creo que sin lugar a dudas es enorme el avance. Creo que está superando las expectativas que se tenían. Hace 10 años yo recuerdo, una de las primeras capacitaciones vinieron jueces de Costa Rica a platicarnos de este sistema y estábamos muy incrédulos, pensábamos que esto no iba a funcionar, que nuestra cultura jurídica, como era muy diferente, que iba a haber demasiados obstáculos, y creo que poco a poco los hemos ido sorteando. Yo creo que cada vez estamos más convencidos, evidentemente sabemos que no hay vuelta atrás, y poco a poco todos los operadores jurídicos nos hemos empezado a capacitar. Creo que los jueces nos han capacitado muy intensamente, el Consejo de la Judicatura Federal, y por parte de las Procuradurías se empiezan también a ver cada vez más capacitaciones. En este ejercicio que estamos haciendo, tenemos aquí defensores públicos que también activamente se están capacitando. Entonces, me parece que todos hemos asumido este rol de capacitarnos y estamos cada vez más convencidos que este sistema puede traer frutos para la justicia en México. Vamos a hacer una pausa y regresamos al Consejo de la Judicatura hoy con este programa especial a 10 años de la reforma penal. Volvemos. El sistema de justicia penal acusatorio busca resolver los conflictos más rápido y evitar la saturación de los centros penitenciarios. Por lo tanto, ofrece soluciones alternas y formas de terminación anticipada del proceso en los casos en que el imputado reconozca su responsabilidad y se comprometa a reparar el daño. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 183 a 210, establece las reglas. Las soluciones alternas son dos: los acuerdos reparatorios y la suspensión provisional del proceso. La forma de terminación anticipada es el procedimiento abreviado. En ambos casos, la autoridad está obligada a dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Los conflictos también pueden resolverse a través de la conciliación y la mediación con base en la ley en esta materia. Como le decía al inicio del programa, 150 jueces especializados en el nuevo sistema de justicia penal presiden las audiencias públicas que en los últimos 2 años suman casi 90,000 horas. Imagínense, 90,000 horas de audiencias públicas en las que se escuchan los argumentos del imputado a través de su defensor, también habla el fiscal y las víctimas. En este contexto conversamos con la jueza Angélica Lucio Rosales para conocer su experiencia como jueza de control. Vamos a ver la entrevista. Jueza Angélica Lucio Rosales, gracias por darnos este espacio para conversar precisamente sobre los 10 años ya de la reforma penal. Sabemos que desde 2008 se aprueba, vienen algunas acciones del Consejo para ir dando capacitación, pero prácticamente a nivel federal pues arranca en 2014. ¿No? En su experiencia como jueza, ¿cuáles fueron los primeros pasos? Platíquenos desde la selección, el proceso para seleccionar a ustedes los jueces especializados. Muy bien, bueno, en principio, pues gracias al contrario por la entrevista. El inicio en la implementación de todo lo que es actualmente el sistema penal acusatorio a nivel federal, pues fue un tanto difícil, que por ello la unidad correspondiente tuvo que implementar diversas medidas, tanto para la estructuración y ubicación de los centros de justicia, con toda su estructura material, recursos de tecnología que implicaba
el implementar este nuevo sistema como en recursos humanos, que en ese aspecto pues somos nosotros, los jueces y el personal, que lleva a cabo el funcionamiento en los centros de justicia penal. El inicio, pues, tuvo una función muy importante, obviamente, el Instituto de la Judicatura Federal, en cuanto a la preparación en general del personal que ya formábamos parte del Poder Judicial de la Federación, pues a través de cursos que se dieron desde la reforma constitucional en 2008, tanto como recuerdo algunos más recientes en el 2013 y que después a partir del 2014 se vio incentivado un poquito el ritmo en esta implementación de cursos y capacitación. Posteriormente ya se hicieron programas más dirigidos a la capacitación de juzgadores, que fue pues ahora sí que la realización de diversos concursos que se hicieron, y dentro de estos propios concursos, que normalmente pues son concursos para jueces de distrito, que tienen en una etapa escrita y una etapa práctica y oral. En este caso, la novedad en los concursos de los que egresamos los jueces especializados en este sistema, pues tuvo la capacitación dentro del propio concurso, con cursos intensivos en el propio Instituto de la Judicatura, de algunos de un mes, otros nos tocaron 2 meses, que solamente, pues obviamente dotándonos de personal en otros países como Chile, Estados Unidos, que tenían ya esa capacitación en el sistema oral y acusatorio, para que nos transmitieran, pues ahora sí que conocimientos no solamente relacionados con lo sustantivo, obviamente que pues el Código Penal Federal en ese sentido se mantuvo, pero también con lo procesal, sobre todo con el desahogo de las audiencias, que es a lo que no estábamos acostumbrados. Una vez que se realizan estos concursos, se determina quiénes son los más capacitados. ¿Cómo fue el enfrentarse ya a una sala de audiencia? ¿Cómo fue su primer día como jueza? Pues mira, el primer día yo creo que para mí, y me atrevería a aseverar que para todos, pues fue difícil, ¿no? Bueno, también depende en qué momento comenzaste tu adscripción. En mi caso, pues yo inicié cuando este centro ya tenía 2 años prácticamente de haber iniciado sus funciones en febrero del 2016. Y pues obviamente llegas y te enfrentas a toda la variedad de audiencias que se te pueden presentar, pero pues obviamente estuvimos capacitados con anterioridad en este tipo de audiencias dentro de los programas del propio concurso. Obviamente es algo que te implica un reto no solamente de conocimientos jurídicos, sino también emocional, en el sentido de que te enfrentas ahora hacia las partes, que ya no estás conociendo los hechos por los cuales vienen en conflicto a través de un documento, sino que te los están exponiendo, están argumentando y obviamente esperan que tú decidas de conformidad con la legislación y normatividad aplicable. Entonces, sí es un gran reto, no solamente profesional, sino también pues emocional como persona que somos. A la gente todavía le quedan algunas dudas sobre el funcionamiento del sistema. No todos, aunque se puede estar presente, pues los ciudadanos no todos están aquí, reciben la información a través de los medios de comunicación, no siempre es exacta. ¿Usted qué les dice a las personas en general, al ciudadano, sobre cómo está funcionando el sistema? Pues yo creo que el sistema está funcionando en términos de la finalidad para la cual fue implementado, y esto es para dar seguridad y certeza a todos los gobernados, a todas las personas que son de alguna manera pueden ser sujetas a procedimientos penales, en tanto que con este sistema se transparenta la actividad jurisdiccional, ¿sí? Una vez que el Ministerio Público decide judicializar una causa, se nos trae a nosotros todas las actuaciones, son en audiencia, son en vivo, puede entrar el público y conocer de viva voz las razones por las cuales el juzgador está concluyendo en determinado sentido. Yo creo que sí tiene está cumpliendo su función. Comentaba el ministro Pardo Rebolledo en una conferencia magistral
que precisamente el problema es que la sociedad no ha tenido ese acercamiento para conocer en realidad el funcionamiento y obviamente los márgenes de legalidad dentro de los cuales los juzgadores podemos actuar, porque no se trata de que emitas una decisión sobre quién en lo personal te convence más, el Ministerio Público o el defensor. Simplemente es una decisión que tiene que estar apegada a las normatividades aplicables, como son el Código Penal Federal, el Código Nacional y la propia Constitución y normatividad internacional que se aplica. Y todo esto es para garantizar y actuar en términos de la reforma que posteriormente se llevó en 2011, que es para que toda la autoridad del Estado mexicano proteja y respete los derechos humanos de todos los gobernados. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que usted observa, ¿no? En el día a día se van dando cuenta? Porque como usted lo mencionaba, son nuevas reglas, se tiene que ir en el camino perfeccionando el sistema, ¿no? Se han emitido jurisprudencias para hacer interpretaciones correspondientes, pero ¿cuáles serían las áreas de oportunidad donde se requiere más capacitación o más fortaleza para que podamos ver esos buenos resultados y la sociedad pues se le quite esa sensación de que la puerta giratoria y que sí hay impunidad? Bueno, mira, en ese aspecto yo creo que tal vez la apertura por parte, no sé, del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal sería, por ejemplo, este tipo de programas que acercan al gobernado común, al conocer un poquito sobre la función jurisdiccional, pues es excelente, ¿no? Porque en ese sentido se van eliminando tabúes o historias creadas precisamente por los medios que no dan a conocer verdaderamente las razones a veces por las cuales se determina que una persona queda en libertad. En este caso también considero que es muy importante por parte de nosotros como juzgadores, pues en hacer efectiva esa comunicación que tenemos aquí en la audiencia con las partes y de alguna manera pues que el público que entre a las audiencias, que nos escucha, de que entiendan precisamente cuál fue el motivo y el fundamento que nos llevó a decidir en determinado sentido. Y pues áreas de oportunidad sí tenemos muchas en ese aspecto, de lograr que el común de la sociedad entienda o logre concebir cuál es la finalidad de este sistema, que no es proteger delincuentes, sino por el contrario es proteger a toda persona que se vea involucrada en un hecho ilícito, darle el acceso a obtener justicia por cuanto que el daño que se le haya ocasionado sea reparado y obviamente que el que lo cometió pues no quede impune, pero no es el castigarle siempre con prisión, sino simplemente el concientizar de la conducta que la que incurrió pues es ilícita y que genera la consecuencia obviamente de enfrentarse a una pena, que posiblemente sea privativa de libertad, pero no en todos los casos. Bien, finalmente, a manera de conclusión, jueza, me gustaría que compartiera con el auditorio de Canal Judicial su experiencia en lo personal, como jueza especializada en este nuevo sistema, después de pues ya venir con una carrera judicial, haber estado como secretaria, pero en el otro sistema, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia y a manera de conclusión? Pues la experiencia ha sido muy satisfactoria, así que aunque ha sido corta, en realidad tengo unos cuantos meses de adscripción, pero ha sido muy satisfactoria en el sentido de precisamente estar ante los actores de la historia que voy a resolver, el advertir de viva voz cuáles son los planteamientos o sus preocupaciones en cuanto a sus situaciones jurídicas. Eso es toda ahora sí que te genera una satisfacción de verdaderamente haber atendido a la pretensión, porque no es lo mismo que, conforme el sistema anterior, que tenías el expediente, lees, pero obviamente no está la connotación que se le da con la entonación de la voz o con la manera de expresarse, que eso también es muy importante dentro de la oralidad en este tipo de audiencias. Y te da satisfacción cuando emites una decisión y ver que las partes de alguna manera quedan convencidas, posiblemente algunas no, pero pues para eso tienen instancias superiores, pero cuando quedan convencidas y tú ves que lograste explicarles
y hacerles entender la razón por la cual decides. En un sentido, yo creo que es sumamente satisfactorio como juzgador ver que se encuentran también ellos satisfechos en sus pretensiones. Jueza, pues muchas gracias por habernos dado este espacio para hablar precisamente de los 10 años ya de la reforma penal. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti y al canal judicial por la entrevista. Gracias. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar de la capacitación a 10 años de la reforma penal. Regresamos. La implementación del sistema penal acusatorio, el cual he podido coordinar con la colaboración de compañeros del Poder Judicial de la Federación, Ana Luisa Beltrán González, Adriana Campuzano Gallegos, Taisia Cruz Parcero, José Díaz de León Cruz, Héctor Lara González, José Nieves Luna Castro, Ricardo Paredes Calderón, Alfonso Pérez Daza y Julio Beredín Sena Velázquez. Y ahora nos proponen, a través de ensayos construidos, el criterio en el que estiman debe de encontrarse la solución para cada caso concreto. Así cada uno de nosotros abonamos en un punto de vista sobre estos aspectos que constituye la posibilidad de establecer criterios de solución en casos paradigmáticos. Esa fue la intención de compilar 29 ensayos y hacer propuestas de solución. ¿Qué es un punto de discusión? Si en la implementación del sistema acusatorio se discute los contextos de eficiencia y eficacia bajo una práctica útil de solución de la problemática del enjuiciamiento penal acusatorio, es importante entrar en la dialéctica de la discusión a partir de trabajos científicos en el que principalmente se pone en derrotero la posibilidad de solucionar eficazmente cualquier problema. A todos aquellos que intervienen en el proceso penal acusatorio, jueces, magistrados, defensores, ministerios públicos, universidades, programas, profesores, estudiantes, elementos policíacos también cuando se determina la detención en flagrancia, el caso urgente, todos estos tipos de justificaciones, absolutamente para todos. Este libro de la implementación del sistema acusatorio lo podríamos conseguir en las librerías de Porrúa, en Gandhi, en el Sótano, en todos aquellos lugares en que se distribuye la obra jurídica. Principalmente en esos 3 lugares lo distribuye la editorial Ubijus, en todos aquellos lugares en que tiene la expedición de los mismos. Es de fácil localización y de fácil adquisición. Una de las reformas constitucionales más importantes respecto a la justicia fue la de 2008, cuando se implementa un sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral. Una de las finalidades de este nuevo sistema de justicia es la de reparar el daño a la víctima. Esta reparación del daño surge como un derecho fundamental de las personas que han sido víctimas o que son ofendidas por hechos delictuosos. La reparación integral del daño consiste esencialmente en restablecer las condiciones en que se encontraban antes del delito o, de ser posible, como si no hubiera ocurrido este delito. Y en caso de que no se pueda restablecer las cosas a esa situación, se tendrá que pagar una justa indemnización, la cual debe de ser proporcional, con la finalidad de que la víctima ni se enriquezca ni se empobrezca por este hecho delictivo. La reparación integral del daño
es de suma importancia dentro del sistema de justicia penal acusatorio, porque como podemos ver en el artículo 17 de la propia Constitución, cuando se establecen salidas alternas al procedimiento, es decir, que ya no es necesario llegar a una sentencia para resolver el conflicto, sino que puede haber estas salidas alternas. Por ejemplo, en materia penal sería la suspensión condicional del proceso o los acuerdos reparatorios. Estas salidas alternas van a estarse sujetas al cumplimiento de la reparación del daño o a la garantía de esta reparación del daño. Y con eso se privilegia y se alcanza el fin constitucional del proceso penal acusatorio, que es el de que la víctima se le repare el daño. A partir del derecho de igualdad, la víctima puede intervenir de manera activa dentro del procedimiento penal, de tal suerte que la víctima tendrá un abogado, un asesor jurídico victimal, quien lo representará en este proceso. Junto con su asesor y la víctima pueden coadyuvar con el Ministerio Público para allegar de mayores elementos de prueba para acreditar el delito, la responsabilidad y sobre todo para poder determinar el monto de la reparación del daño, que es lo que busca principalmente la víctima a partir de esta lógica del sistema, que es una implementación de una justicia restaurativa. Vamos a ver qué opina la gente sobre el sistema penal acusatorio a 10 años de la reforma penal. Esta es la opinión ciudadana. El principal problema son los operadores del sistema de justicia penal. Uno son los ministerios públicos que siguen teniendo como la misma costumbres que usaban con el sistema anterior y que choca con los principios del nuevo sistema de justicia penal. Realmente no se está haciendo una buena justicia porque vemos que hay mucha gente que ha delinquido no una ni dos veces y andan en la calle. Pues yo digo que sí, porque al final y al cabo se han cometido muchas injusticias con gente inocente, como también con gente que es culpable. Entonces sí es como que muy necesario que todo eso esté. Pues al involucrarse la sociedad civil me parece que sí puede ser un poco más justo y más, no sé si más objetivo sea la palabra, sino más real, como que no sé cómo esté la onda, si se puede hacer como mucha corrupción, si se le pueda pagar, qué sé yo, pero yo creo que no, yo creo que sí es una buena reforma. Hay mucha corrupción, desgraciadamente, y las personas que tienen más poder adquisitivo son las que logran en un momento determinado contratar mejores abogados y meter amparos inmediatamente antes de que se les procese. El que esté un juez es muy bueno para que pueda ser él el partícipe de darle tanto la voz a uno como al otro, pero realmente se están violando muchas garantías individuales de las personas, es lo que yo opino, ¿no? No, yo siento que sí les falta un poco todavía lo que es la reestructuración de los juicios orales, porque todavía no hay realmente alguien que realmente te dé una verdadera anotación de la gesticulación, de los movimientos y de que realmente puedas llegar a una verdad. Es un avance y es un avance enorme porque el sistema jurídico en México estaba todavía en la época de la conquista. Es un avance enorme, yo creo que las personas no ven resultados, a veces nos enfocamos mucho a resultados inmediatos. Yo creo que las personas no ven resultados inmediatos porque todavía traen un lastre, hay un lastre todavía del sistema jurídico de cómo funcionaba, de esos casos que tienen que cerrarse, pero el nuevo sistema, al menos hablando de los juicios orales, es un avance y un progreso. Lo que pasa es que desgraciadamente estamos en un país donde todo es corrupción y aquí al perro más flaco se le cargan más las pulgas. Entonces si no tiene el dinero, pues se va a la cárcel con juicio oral, con un juez, con todo. Pues yo creo que hay que hacer hay que hacer revisiones más bien a lo que es en materia de justicia,
porque sí hay en algunos casos donde sí no, digamos, como que no aplica como tal la justicia, como debería de llevarse. Yo lo que podría decirles es que con el nuevo sistema y con el anterior va a seguir existiendo lo mismo si no se aplica adecuadamente la ley. Desde 2008, el Instituto de la Judicatura Federal se dio la tarea de capacitar a todos los operadores del sistema de justicia penal acusatorio. Impartió conferencias, diplomados y talleres de simulación en los que participaron no solo juzgadores, también ministerios públicos y defensores públicos federales. La capacitación desde entonces ha sido permanente. En los últimos 3 años se han realizado congresos nacionales para hablar sobre este tema. Recordemos lo que sucedió en uno de estos foros en el año 2017. Siendo las 9:15 del día 14 de junio de 2017, declaro formalmente inaugurado el tercer Congreso Nacional denominado Nuevo Sistema de Justicia Penal desde la óptica del juicio de amparo. Más de 600 jueces y magistrados federales de todo el país se reúnen en la Ciudad de México. Analizan el nuevo sistema de justicia penal desde la óptica del juicio de amparo. Sin echar las campanas al vuelo, en la evolución del sistema hay muestras que nos llaman al optimismo. El objetivo es establecer criterios jurídicos que protejan al máximo los derechos humanos. Este encuentro no es un simple ejercicio académico ni anecdótico. No se agota en que los que aquí están presentes se pongan al día en sus vivencias en torno a la judicatura. Responde a una necesidad imperiosa de retroalimentación. 11 mesas de trabajo en las que se debatió el control de la detención, la suspensión condicional, el amparo indirecto, el amparo directo y el derecho a una defensa adecuada. ¿Cómo debe actuar el juez en la actividad de control? ¿Cómo debe actuar el juez cuando esa historia que ocurrió en la calle, 2 días y medio después en promedio, le es presentada esa historia al juez en la sala de audiencia? A ustedes, señores jueces, señores magistrados, se les presenta la importante misión de comenzar de nuevo con la justicia penal, de levantar los cimientos de un edificio que no tengo ninguna duda con el pasar del tiempo lucirá tan sólido en sus principios como ahora se nos presenta el juicio de amparo. Juzgadores federales construyen una etapa histórica en la impartición de justicia penal. Fueron convocados todos los juzgadores federales que tienen competencia para aplicar e interpretar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estamos convencidos que la capacitación es el único medio que nos permite mantener o lograr la excelencia de los juzgadores federales de nuestro país. Analizan casos concretos y proponen criterios jurídicos que garanticen el respeto de los derechos tanto de la víctima como del imputado. Los fallos de los tribunales federales, especialmente en la jurisdicción de amparo, son los que van articulando poco a poco la interacción de todos los operadores del actual sistema penal acusatorio. Sistema que a 1 año de su implementación ha cumplido con el objetivo de resolver los asuntos más rápido, a través de soluciones alternas como el procedimiento abreviado. Asuntos que antes llevaban años, ahora son resueltos en 117 días. Moderando las 11 mesas de trabajo estuvieron ministros de la Suprema Corte y consejeros de la Judicatura Federal. Por esas razones agradezco venir solo de moderador y precisamente para tocar uno de los temas que resultan interesantes y van a resultar cada vez más trascendentes, que es precisamente el de la sentencia condenatoria y el pronunciamiento. Algunos no solo son testigos de la consolidación del nuevo sistema, sino que participaron en su creación y diseño. Desde entonces, han procurado que todo sea por mejorar el servicio de impartición de justicia. Que no tuviéramos una influencia extranjera, que realmente el nuevo sistema de justicia penal tuviera el color de México. Y eso lo logramos hasta nuestro proyecto de Código de Procedimientos Penales, que fue aquel proyecto
de Código Federal. Así, después de 3 días de trabajos, más de 30 horas de análisis y debate, se realizó el tercer Congreso Nacional, el nuevo sistema de justicia penal desde la óptica del juicio de amparo. Hoy, viernes 16 de junio del año 2017, me congratulo en clausurar los excelentes trabajos de este Congreso Nacional de Interacción del Sistema Penal Acusatorio y el Juicio de Amparo a un año de la implementación. Felicidades y muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra sugerencia para ver buen cine relacionado con el mundo del derecho. Regresamos. Esta reforma es una de las más importantes que ha habido en materia penal y obviamente el Instituto Federal es uno de los operadores más importantes también que participan acá, y a 10 años de que hubo esta reforma, pues hoy te puedo decir que ya pasamos desde la época de la preparación y luego la etapa del inicio. Ahorita estamos en la época de la consolidación del nuevo sistema y en este parámetro nosotros estamos viendo todas las cuestiones relacionadas con atender los nuevos requerimientos de defensa, la capacitación de los defensores públicos y también que estos defensores públicos se puedan ir migrando como poco a poco a los nuevos centros de justicia penal federal con la finalidad de atender esos requerimientos de defensa pública que requiere este nuevo sistema, que es mucho más especializado, mucho más preciso y obviamente donde se pretende, como todos los operadores, a llegar a descubrir la verdad de los hechos que se están investigando. En cada centro de justicia penal federal hay un defensor por cada juez de distrito en cada uno de los centros. Y ahorita se han reforzado más con la entrada o la llegada de los jueces de distrito especializados en ejecución de penas. Pero hay lugares donde se han requerido reforzar, atendiendo a las cargas de trabajo, reforzar con un número mayor de defensores públicos federales. Los logros es que efectivamente los procesos se han hecho más ágiles, se han hecho mucho más breve en todas las instancias y yo creo que los retos que nos quedan por delante son ahorita, como anteriormente te dije, tener la capacidad de ir migrando el número de defensores públicos necesarios para que atiendan esos requerimientos. Pero también se requiere de mucha capacitación y de enfrentar los nuevos retos como es los que vienen ahorita de justicia para adolescentes, los cuales ya se está capacitando a los defensores públicos federales y también ver los nuevos lineamientos con los que se les va a evaluar para que este servicio no decaiga, sino mantenga la calidad. Estamos ahorita en una fase de consolidación y que a través de nuestro esfuerzo, honestidad y trabajo constante tratamos de que esto sea una esperanza para una administración de justicia que es la que México merece. Día a día los resultados están siendo mejores, el sistema tenía efectos en un inicio, poco a poco se han ido corrigiendo y creo que es esperanzador en el momento en que nos encontramos. Podemos decir que es un hecho, que nuestra administración de justicia es mejor cada día. El sistema no tiene que ver con que más personas estén dentro de los reclusorios, dentro de las cárceles. El privar de la libertad a una persona no quiere decir que un sistema funciona. Un sistema funciona cuando se le sanciona por el hecho que se cometió y con un estricto apego a las sanciones que se le tienen que imponer. Es injusto que en el sistema anterior había mucha gente privada de la libertad que no tenía por qué haber estado ahí, cuando existía una presunción de inocencia, cuando no se había acreditado todavía que fueran responsables de un delito, los teníamos privados de la libertad. Actualmente existe esa sanción, pero ya como sanción, es la pena de prisión y se aplica en aquellos casos en los cuales es necesaria únicamente, no antes. Esa es la situación. Hablando de asuntos en materia penal, en tribunales y juzgados federales, aún sigue el trámite de casos bajo las reglas del sistema tradicional. Vamos a ver la estadística judicial. Hasta el mes de mayo de 2018, los tribunales y juzgados federales acumularon una carga de trabajo superior a 68,000 asuntos en materia penal.
de los cuales resolvieron más de 21,000. En los tribunales colegiados de circuito se revisaron 23,228 expedientes en esta materia y fueron resueltos más de 5,000. Los asuntos penales tramitados en los tribunales unitarios de circuito durante el quinto mes del año fueron 5,331, de los cuales los órganos jurisdiccionales resolvieron 2,024 casos. Asimismo, en los juzgados de distrito fueron resueltos 13,713 asuntos de los 39,964 expedientes revisados durante el mes de mayo. La atención de grupos vulnerables dentro del nuevo sistema de justicia penal es tema que se aborda en las aulas de la Escuela Judicial. Magali Telles nos informa. En México, 6 de cada 10 mujeres mayores de 14 años han sufrido algún tipo de violencia y en promedio son asesinadas 7 mujeres al día. En este contexto, juzgadores analizan estándares internacionales y herramientas de protección de derechos humanos con perspectiva de género. El reto está llevar estos estándares a las sentencias y de esta manera garantizar los derechos de todas las personas y, por supuesto, cuando estamos hablando de materia de género, muy especialmente los derechos de las mujeres a una vida sin discriminación y a una vida libre de violencia. Asimismo, de los 2,4 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico en México, el 90% son mujeres y solo el 1% trabajan en la formalidad. 99% de ellas no ejercen sus derechos laborales. Es muy importante tener esta oportunidad de dialogar con las y los juzgadores sobre los estándares internacionales que se han desarrollado en materia de género, porque esto permite que cumplan de manera adecuada con su obligación constitucional, convencional y jurisprudencial de juzgar con perspectiva de género y garantizar de esta manera los derechos de las mujeres. Desigualdad, discriminación, violencia, estereotipos, mujeres indígenas y migrantes desplazadas son los temas de análisis que jueces y magistrados comparten en la Escuela Judicial a través del curso Estándares Internacionales en Derechos Humanos, Migración y Género. Esto es de la mayor relevancia. ¿Y por qué es importante seguir abordando estos temas? Bueno, pues porque se están creando sentencias, doctrina especializada, tanto en el sistema interamericano de protección a derechos humanos como en el sistema universal, que las y los juzgadores deben conocer en todos los temas. Consejo de la Judicatura hoy, Magali Telles. Ya nos vamos, pero antes la recomendación de un experto para ver buen cine relacionado con el mundo del derecho. Voy a comentar sobre la película Erin Brockovich, una película estadounidense del 2008 dirigida por Steven Soderbergh. Es una película que se inscribe en esa gran tradición y es casi ya un género en sí mismo del cine en Estados Unidos que se ocupa de hacer una especie de exaltación del sistema judicial en ese país. Es decir, este subgénero que es muy común, es siempre lo que nos muestra es a un abogado enfrentado contra los poderosos, a los que acaba venciendo gracias a que la ley prospera, a que finalmente las instituciones funcionan y la justicia realmente se hace por la vía de la legalidad. Pero lo que es muy interesante de esta película es el personaje. Es la historia de una mujer, madre soltera, que no tiene posibilidades de acceder a casi ningún empleo y que tiene muchos problemas de todo tipo con sus hijos, con sus relaciones, problemas económicos. Sin embargo, es una mujer bastante, no tiene educación, ¿no? Pero es una mujer muy inteligente, muy sagaz y logra convencer ahí a un abogado de que la contrate para ser asistente legal.
pero resulta ser que ella es bastante hábil para dar con una serie de pistas, evidencias que le permiten al abogado incriminar a una compañía que ha contaminado unos riachuelos, unos mantos acuíferos y que por lo tanto han producido enfermedad en una serie de familias. Lo que la película plantea es de cómo una cosa es tener el conocimiento de la ley y otra cosa es tener la capacidad de entender al otro. Y lo que ella, este personaje acaba logrando, este personaje interpretado por Julia Roberts acaba logrando es justamente la posibilidad de convencer a las familias que han sido afectadas por estas corporaciones muy poderosas que son capaces de corromper, de amenazar, etcétera, justamente porque conoce cuáles son sus problemas, porque puede ser ella empática con el sufrimiento de las familias o el sufrimiento de las madres, etcétera, y poco a poco la comunidad reunida logran vencer a este poderoso aparentemente invencible. Es bastante común este género entonces en Estados Unidos y esta película se cuenta bastante bien, es muy divertida y sí, finalmente logra su objetivo, que es exaltar la posibilidad de la ley. Es todo por el momento, gracias por su atención y gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal del canal judicial.